Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena por la organización de este encuentro. Felicitarles porque la verdad que está mucho más provechoso de lo que yo esperaba. Después, me gustaría felicitar también a Julio por la parte que le toca y al Servicio Gallego de Salud por la plataforma de innovación. Es un referente para nosotros y le vemos con sana envidia desde Madrid. Bueno, por si no os enteráis después, porque voy a hablar muy rápido, yo solo quiero decir tres cosas en esto. Primero, que lo que voy a hablar en 10 minutos suponen años de trabajo y planificación. Lo segundo, que está realizado en un entorno presupuestario deficitario. Y lo tercero es que disponemos de unos grandes profesionales que son los que al final hacen que todas estas cosas salgan en nuestro sistema sanitario. ¿Qué es un CAR-T? Bueno, son medicamentos vivos. Esto es un paradigma, es un cambio de paradigma en el tratamiento. Están englobados dentro de los medicamentos de terapia avanzada, donde la inmunoterapia es el valor fundamental. Tiene 10 años de vida, empezaron en el 2010 a trabajar sobre ello, pero como veis aquí se aprobó en el 2017 por la FDA y en el 2018 por la EMA, y a primeros de este año en nuestro país. La primera paciente tratada y que sobrevivió al tratamiento es Emily, que es del año 2012. Eso ha causado la aprobación este año de numerosas referencias en prensa sobre su tratamiento e incluso sobre su coste, que en muchos llega a ser el coste superior al €1.000.000. El coste real en nuestro país pues es con los laboratorios está entre 300.000 y 350.000 euros, pero hay un coste después mayor, que es el uso pues, de la unidad de intensivos pediátricos o intensivos de adultos, que normalmente es un mes de tratamiento, más otra serie de factores, ¿no? ¿En qué consiste? Pues consiste en, primero, hacer una leucoféresis al paciente, es decir, se recogen los linfocitos T del paciente, estos se traducen in vivo, fuera ya, con un vector lentiviral, o sea, con un virus, que después esto se va a expandir para que, con anticuerpos magnéticos, que lo que van a hacer es después darle un tratamiento de quimioterapia linfodeplecionante al paciente para ya introducir las células CAR-T. En esto consiste el tratamiento de células CAR-T. Este es Kiriam de Novartis, su mecanismo. El virus lo que hace es replicar en los linfocitos T, generan un anticuerpo de CD12 que va al CD12 y con eso destruye la célula tumoral. Pero nosotros pretendíamos dar un paso más, que es no solo trabajar con los tratamientos de los laboratorios, sino producir nosotros mismos los CAR-T. ¿Por qué? Normalmente porque el interés farmacéutico reside en llevar el producto al mercado, pero en el entorno académico, que es el que nos movemos nosotros, y de investigación, es que contribuye temprano a desarrollar nuevas terapias. Y nosotros estamos en este momento desarrollando investigación tanto en el sarcoma, en el osteosarcoma, como en el neuroblastoma. ¿Qué ocurre? Que eso requiere unos requerimientos regulatorios que están muy bien definidos, tanto si es solo para utilizar los CAR-T comerciales como si es para la fabricación. Para los CAR-T comerciales, pues implica que tiene que haber una acreditación por parte de las compañías farmacéuticas que los van a suministrar, y para eso ellos han ido a diversos hospitales del país y han acreditado lo que estaba en la primera diapositiva, los diversos hospitales de este país. Pero para la fabricación no solo hace falta lo anterior, sino que ya requiere pues, sistemas de calidad de producción, sistemas de producción, personal especializado, sala blanca específica solo para ello. ¿Por qué? Pues porque los CAR-T son medicamentos, entonces también hace falta la inspección de la EMS y del Ministerio de Agricultura. Todo eso requiere pues, un equipo multidisciplinar, tanto para el tratamiento, porque el tratamiento, aunque lo puedan poner los oncólogos o los oncohematólogos pediátricos, pues requiere de neurólogo, de intensivistas, de farmacéuticos, de biólogos, y es todo un desarrollo de equipo multidisciplinar. En la producción es lo mismo, solo que en este caso nosotros no somos capaces de producir esos virus lentivirales, ¿no? Y entonces nosotros hacemos un acuerdo de colaboración pues, con Sant Jude, que es lo que nos permite desarrollar en investigación académica, que es lo que estamos desarrollando, pues los CAR-T. En estos años lo que hemos desarrollado fue una planta para las terapias avanzadas. Cuando tuvimos que acreditarnos para Novartis y para el otro producto, pues vimos que teníamos que hacer una nueva sala blanca distinta pues para la producción, porque íbamos a usar unos virus distintos que nos impedían poder desarrollarlo en esa sala. Resumiendo,
con el virus, con los CAR-T comerciales, pues el coste está entre 300.000, 350.000 euros en nuestro país. Y, en cambio, con los CAR académicos, el coste andará aproximadamente sobre los 45.000. Esta es nuestra experiencia, ya en uso compasivo, en autorización, aunque aquí está nuestro compañero de Sant Joan de Déu, que tiene una experiencia mucho mayor que nosotros en el manejo de los CAR-T de laboratorio, ¿no? Esto se lleva a cabo gracias a que disponemos de un equipo médico. En este caso, yo traigo hoy a Remo Velasco al infantil, de nuestros oncólogos infantiles, que hicieron un trabajo en equipo con el equipo investigador, siendo todos uno en la misma planta. Estos son los ensayos clínicos, 37 ensayos clínicos del año 2007 y 15 ensayos clínicos desde 2015 referentes a estos. ¿Qué se hizo? Primero la creación de un laboratorio de hematología pediátrica molecular, después la creación de un grupo de investigación clínica translacional, y eso nos llevó a tener 6 ensayos clínicos y 1 en preparación en terapias avanzadas. Ahora voy a hablar de por qué sin morir en el intento, un poquillo, que es que nosotros estamos en una comunidad autónoma, que es la de Madrid, nos corresponde una población de 530.000 habitantes, pero en algunas especialidades, como la cirugía pediátrica o la cirugía maxilofacial o demás, es de mayor de 1 millón de habitantes, en un entorno donde la Comunidad de Madrid tiene un PIB que es de los más ricos del país, pero solo dedica a sanidad el 3,5% del PIB. Mientras que en España la media es de un 6,24% del PIB, hablo solo de 2018 en sanidad pública, de 6,24%. A su vez, nosotros somos un hospital de referencia, es vocación desde que nació el hospital, y recibimos a través de SIFCO, que es la derivación oficial que tiene el Ministerio de Sanidad, 7.456 pacientes, es casi un 30% del total de la Comunidad de Madrid. El siguiente que recibe la mitad de lo que recibimos nosotros, aunque fuera del SIFCO, por otra serie de características o porque ya llevan años viendo el hospital, nosotros atendemos a más de 12.000 pacientes de fuera de la Comunidad de Madrid. A la vez, nosotros disponemos de 26 unidades de referencia acreditadas por el Ministerio de Sanidad, que eso, si siguiéramos el decreto ley, donde dice que el 80% del gasto que genera la atención en un CESUR repercutiría en el hospital, pues el hospital podría generar unos ingresos de 9 millones de euros, pero que recibe 0 euros en la comunidad. Entonces, ¿qué función desempeñamos nosotros de la gestión? Pues simplemente observar lo que hay en nuestro hospital y en nuestro entorno, escuchar a nuestros profesionales y ver hacia dónde puede ir nuestra sanidad, apoyarles y motivarles. Y nada más, gracias.